Bienvenidos a una nueva edición del Club de Lectura. Hola, Ro, ¿cómo andás? Hola Sole, contentas. Esta semana tenemos un nuevo club de lectura, en este caso con un periodista y crítico literario, autor de varios títulos ya, ha escrito en diferentes medios de comunicación, es también creador del Círculo Sair junto a Gonzalo Garcés, este taller de escritura. Ha pasado por diferentes lugares, entre otros para muchos lo deben conocer como el conductor de Bibliómanos junto a Eugenia Sicao. Es un placer saludarlo entonces a Maxi Tomás. ¿Cómo estás, Maxi? Hola, Hola, Maxi. buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Bien? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Maxi, me toca la primera pregunta y la primera inquietud también tiene que ver un poco con tu recorrido laboral. Vos en 2005 fundaste el suplemento cultural de Diario Perfil. Así Entonces es. mi pregunta entonces tiene en realidad dos partes. Primero, preguntarte cómo fue un poco ese proceso desde cero. Y la primera parte en realidad es, ¿qué entendés vos por cultura? Hmm. Preguntas sencillas de responder, arrancamos. Arrancamos facilito. La primera es más fácil, la primera es más fácil. En ese momento se lanzaba la segunda edición del Diario Perfil, que había tenido una breve existencia en el año 98, había durado 6 meses, y en el 2005 se lanza el nuevo Diario Perfil, y yo trabajaba en la editorial desde entonces, desde el año 98, precisamente cuando había entrado a trabajar en el primer Diario Perfil, había pasado por la revista Noticias, por la editorial de libros Perfil Libros, y en el 2000, sí, yo estaba en la revista Noticias en ese momento, y el que iba a ser el director del nuevo diario me llama para ofrecerme la posibilidad de dirigir el suplemento de cultura del diario. Claro, lo que pasa es que no era solo dirigir un suplemento de cultura, era básicamente fundarlo, y fundarlo significaba un montón de cosas. Seleccionar a la gente para que trabaje en el suplemento, para que escriba, seleccionar a los periodistas que iban a conformar el equipo de trabajo, elegir un nombre y sobre todo elegir una línea editorial, pensar qué se iba a hacer en ese momento muy pero muy distinto, extremadamente distinto al actual. Pensemos que hace 15 años, 16 años, la prensa gráfica, la prensa escrita, conservaba aún mucho poder de fuego, no estaban difundidas o tan difundidas las redes sociales. Recién era la época, para que los espectadores se sitúen, era la época de los blogs. Existían los blogs, eso era como lo último, no existía Instagram, Facebook era como un lugar de contacto, no existía Twitter, o recién estaba arrancando. Y los lugares de enunciación eran, los virtuales eran los blogs, y los físicos eran los medios escritos, de papel, era lo que más se consumía. Y en ese momento existían la revista Eñe, que acababa de salir, de Clarín, el suplemento ADN de La Nación, que acababa de salir, y el suplemento Radar de Página 12, que todavía existe. Y en ese contexto es que a mí me encargan la responsabilidad de armar un suplemento de cultura y lanzar un suplemento de cultura. O sea, yo tenía que tener en cuenta todo lo que ya existía y hacer algo distinto. Ese fue el mayor desafío. No sé si algo mejor o peor, pero evidentemente lo que yo quise hacer es algo distinto. Y para empezar, lo primero que dije es, no va a ser un suplemento de cultura, va a ser un suplemento de libros. Y lo que hice fue un suplemento de libros y una sección de artes también. Era como un suplemento de libros, no de literatura, de libros, o sea, que implica literatura y todas las otras disciplinas eh, que se publican en formato libro, y 2 páginas de arte, que también me pareció una combinación muy poderosa, digamos, ¿no? Y esa fue la primera diferencia que tuvo el suplemento de cultura de perfil con los demás. Después la otra diferencia fueron 2, digamos, mi mirada como editor y la gente que lo hizo. Gente muy joven en el equipo de redacción, que venía gente de mi generación, de los nacidos en los 70, en los 80, muy joven y casi te diría virgen de otras experiencias periodísticas anteriores, o sea, eran escritores o periodistas muy jóvenes, y después una serie de columnistas que desde un primer momento, contratapistas y columnistas, que yo recluté a propósito entre una larga lista y esto también cambió muchísimo, de escritores, ensayistas
e intelectuales que figuraban en las listas negras de los grandes medios de la época. O sea, existían las listas negras todavía. Había gente que no podía escribir. Por ejemplo, Fogwill no podía escribir en ningún lado porque estaba en listas negras. Entonces yo lo llamo para escribir en perfil. Damián Tabarovsky lo llamo para escribir en perfil. Quintín lo llamo para escribir en perfil. Y se fue formando un equipo de columnistas muy poderoso. Beatriz Sarlo, Fabián Casa, bueno, muchísimos, Elvio Gandolfo, que en ese momento o no tenían lugar en los medios, o no los llamaban, o integraban listas negras. Bueno, así se conformó ese suplemento, que dejé de dirigir hace ya muchísimo tiempo, en el año 2012, así que no me extiendo mucho más en eso, pero fue una experiencia para mí muy, pero muy importante en mi vida profesional. ¿Y qué entiendo yo por cultura? Bueno, la definición clásica y la definición laxa, que es todo producto del trabajo del hombre, digamos. Yo considero a la cultura, digamos, como la agricultura para mí es parte de la cultura, así como la literatura, o como la filosofía, o como el deporte, digamos. Para mí, todo producto del hombre, en esa definición amplia, es parte de la cultura. Como el hombre trabaja su ser social, su estar en el mundo, y qué viene de eso. Después, obviamente, pues, digamos, yo no me dedico a eso, me dedico muy específicamente, muy especialmente a una de las tantas disciplinas que son productos de la imaginación, del conocimiento y de la fantasía y de la sabiduría del hombre, que es la literatura, ¿no? La literatura, si se quiere, e incluso dentro de la literatura, la escritura de ficción y la escritura de no ficción, porque también me interesan mucho las narrativas no ficcionales. Pero de todo ese amplio campo de la cultura, que incluye, ya te digo, la astronomía, digamos, todas las disciplinas que vos quieras asignarle a la mente humana, yo trabajo solamente con la que trabajan ustedes, básicamente, ¿no? Con los libros y la literatura. Maxi, hablabas de hacer algo distinto, ¿no? Que era lo que querías hacer en perfil. Un poco pasó eso con Bibliómanos, de hacer algo distinto. ¿Sabes por qué? Porque Bibliómanos me pareció una idea sumamente original, sobre todo a la hora de plantear los libros y la literatura. Pareciera muy difícil entretener con los libros a veces, ¿no? Sí, no sé si la misión de los libros es entretener, pero sí, tal vez la misión de la imagen audiovisual o de la televisión es, por lo menos, no aburrir. Digamos, si vas a hacer un producto televisivo, creo que tu primera misión es no aburrir. Yo tuve muchas dudas internas antes de hacer el programa Bibliómanos, de las cuales todas hoy, digamos, quedaron absolutamente superadas. Pero sí, es exactamente lo que vos dijiste. En el momento en el cual a Eugenia y a mí y a la gente de Mulata Films, que son los productores del programa, nos encargaron hacer un programa de libros, lo primero que yo quise hacer, y en esto estuvimos todos de acuerdo, lo primero que me vino a la mente es, por favor, hagamos algo distinto. Por favor, no volvamos a hacer un programa donde dos personas se sientan en una mesa, hay un potus atrás y dos libros arriba de ¿no? Y por favor, no hagamos eso. No hagamos lo que los malos periodistas culturales creen que es un programa de televisión sobre libros, lo que el sentido común dicta que debe ser un programa sobre libros, y lo que se viene haciendo hace 40 años, y creo yo que es parte de que mucha gente vea un libro y salga corriendo para otro lado, digamos. Porque si vas a ver a dos personas alrededor de una mesa hablando, incluso hasta a veces de forma monótona sobre un objeto, digo, la verdad no. Tratemos de hacer algo distinto. ¿Cómo se hace algo distinto? Y cómo eso distinto después resulta al mismo tiempo agradable de ver, o entretenido, como decís, o bello, o interesante. Bueno, eso ya es otra cuestión. Podría haber salido muy mal. O sea, la verdad es esa, sí, podría haber salido muy mal. Yo creo, y algunos de los fanáticos del game nos creen que salió bien, digamos, pero la verdad es que podría haber salido muy mal. Nos tomamos fue todo inusual. Nos tomamos un tiempo excesivo e inusual para pensar el programa. La productora lo pensó junto a los conductores, cosa que tampoco se suele hacer en la televisión. Fue producido por un
bueno, fue producido por la TV pública de aquella época, lo que tampoco es usual. Se juntaron un montón de factores que dieron como resultado eso, 6 meses de pensar sin cobrar, además, o sea, 6 meses de trabajo ad honorem pensando cómo hacer un programa de televisión sobre libros distintos. Y bueno, la cabeza de mucha gente que fue aportando ideas, de la productora y Eugenia y yo, y bueno, la realización estéticamente atractiva que tiene Mulata para todos sus productos, y bueno, después la combinación de esa chispa que de repente surgió entre Eugenia y yo, que a diferencia de lo que muchos creen, nos conocíamos de hacía muchos años, digamos, o sea, pero bueno, nunca habíamos trabajado juntos, esa es la verdad. Yo había sido su editor, yo le encargaba notas y ella escribía notas para el suplemento de Cultura de Perfil, precisamente, pero nunca habíamos trabajado juntos y ella tenía mucha trayectoria en la televisión, muchos años de televisión, y yo ninguna, absolutamente ninguna. Que haya salido bien, bueno, fue una especie de pequeño milagro, pero bueno, creo que salió bien. Maxi, como periodista cultural, como crítico literario, con toda tu experiencia trabajando con este tipo de cultura, ¿cómo ves a la literatura argentina actual? ¿Cuáles que pensás que son sus fortalezas y qué crees que le está faltando? Uf, ¿cuántos días tengo para pensar y cuántos días tienen ustedes para escuchar la respuesta? Hay que ser honesto frente a preguntas como esta. Uno no puede leer todo lo que hay para leer, mucho menos hablando de literatura estrictamente argentina y contemporánea. Creo que uno no podría hacerlo. Y yo tampoco estoy en la frecuencia de leer lo novísimo. O sea, me he perdido mucho de los últimos títulos de los cuales los suplementos, las revistas y las redes hablan dentro de la literatura argentina novísima. Yo fui un lector muy conspicuo, muy frecuente, muy dedicado de la literatura argentina contemporánea de mi generación, alrededor de cuando fundé el Suplemento de Cultura de Perfil, en el año 2005. Ahí leía a todos mis contemporáneos y durante unos cuantos años más, te diría hasta 2012, 2013, leía todo libro que joven escritor argentino publicara, o bueno, no todo, pero muchos de ellos. Y la verdad que hace 5, 6, 7 años que no lo hago, que por motivos profesionales, por intereses personales, leo otras cosas o estoy leyendo otras cosas, pero sí leí mucha literatura argentina del siglo XIX, del siglo XX, mucha literatura argentina de fines del siglo XX y solo algunos títulos de la literatura, de la novísima literatura argentina del siglo XXI. Con lo cual, hoy, ¿cómo es el estado de la literatura argentina hoy? No tengo idea. O sea, no, es cierto, hay que ser honesto, digo, tendría que haber leído los 20 o 30 libros que publicaron en los últimos 2 o 3 años los escritores que nacieron a fines de la década del 80, principios de la década del 90. Y la verdad que no lo he hecho. No sé si no me interesaron, probablemente no me interesaron. O sea, no me interesaron las propuestas, algunas de ellas, y muchas otras me los perdí o estoy en otra frecuencia. Pero para mí la literatura argentina en el siglo XX fue una de las 2 o 3 grandes literaturas, entre muchas comillas, nacionales, si es que ese término existe. Me parece absolutamente maravilloso, casi inconcebible que en un solo país hayan escrito Borges, Cortázar, Art, en un solo país en un mismo siglo, Borges, Cortázar, Art, Silvino Campo, Vittorio Campo, Miguel Briante, Fowell Lamborghini, César Aira, Piglia, Eve Uhart, bueno, los grandes escritores de la literatura argentina del siglo. Me parece alucinante, me parece una cultura vital, una cultura experimental, una literatura vital, literatura experimental, Abelardo Castillo, Per Longer, una literatura muy viva, una literatura responsable de buena parte de lo mejor que se publicó en Latinoamérica en el siglo XX, y en el siglo XXI, bueno, los autores que yo conozco, a mí me gustan mucho, de Federico Falco, Ariana Harvix, Samantha Schweblin, Juan Terranova, Gonzalo Garcés. ¿Puedes reconocer algún libro que te haya marcado puntualmente por algún
algún hecho en particular o que te haya marcado el camino también por el que decidiste seguir? ¿Algún libro de literatura argentina? Muchos. ¿O no necesariamente literatura argentina? Bueno, sí, casi te diría que puedo recordar qué libros y qué autores, y a veces hasta qué textos me fueron marcando en distintas épocas. En los cuentos de Roberto Art, por ejemplo, para mí, y las crónicas de Roberto Art fueron... era muy joven cuando leí este libro, digamos, ¿no? Los cuentos completos, y después en otras ediciones las piezas periodísticas de Roberto Art. Para mí fueron un gran primer sobresalto. Después de lecturas picadas más jóvenes de Borges, de Cortázar, el primer gran sobresalto de la literatura argentina fue Art. Después sí vinieron los cuentos de Cortázar, libros como Rayuela, pero mucho después, los cuentos de Borges. Pero Art y Walsh, para mí, fueron dos autores inaugurales dentro de la literatura argentina. Operación Masacre fue uno de aquellos títulos que leí, no sé, innumerables veces, y que marcaron una época, una etapa en mi vida. El Fjord de Lamborghini también es un texto que recuerdo haber leído con el estómago más que con los ojos aquella primera vez, y que para mí me abrió un mundo absolutamente nuevo. La literatura de mi maestro, Abelardo Castillo, tanto los cuentos, sobre todo los cuentos, soy un gran lector de cuentos, un gran fanático de los cuentos de Abelardo Castillo, y haber estado en su taller y haber leído algunos libros gracias a él, me abrieron también en la cabeza. Haber leído Fogwill, ni hablar, Los Pichiciegos y los cuentos de Fogwill, y novelas como Vivir afuera, fueron lecturas, te hablo de todas lecturas dentro de la literatura argentina que a mí fueron como sumando, como si fuera una especie de acumulación de celdas o de conocimientos nuevos o de sensaciones nuevas o de ideas nuevas, y muy nutritivas para ir abriendo el campo de la lectura. Y después, inevitablemente, tengo que mencionar a autores, sobre todo estadounidenses, que para mí también marcaron como aquella etapa de formación lectora. Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald, Carson McCullers, ni hablar, J.D. Salinger, ¿qué más? Bueno, John Cheever, para mí el gran maestro del relato del siglo XX en los Estados Unidos. Esos fueron todos, ¿no? Como grandes autores que me marcaron. Y después libros y lecturas muy particulares, ¿no? O sea, los cuentos de Borges son tal vez, yo creo que alguien realmente puede leer la obra de Borges, ni siquiera la obra, los cuentos de Borges a lo largo de toda su vida, y que esa sea la lectura de una vida, así como creo que también alguien puede leer solo En busca del tiempo perdido, o ¿no? Esas grandes obras que alcanzan para leer a lo largo de toda una vida, y uno siempre le va a encontrar significados distintos. Maxi, ¿y cómo fue ese acercamiento a la literatura? Digo, ¿cómo empezaste a leer? ¿En tu caso se leía mucho? ¿Alguien te fue llevando? Fueron varias cosas. En mi casa, mis padres, ambos, mi padre y mi madre, eran lectores, sí, pero no fue tanto una cuestión de imitación de ellos. Sí lo fue después una invitación de mi madre, que cuando me sacaba buenas notas me regalaba libros, digamos, ¿no? Eso es como una especie de invitación, pero fue posterior. Lo primero que hay en mi recuerdo lector, y esto lo he contado alguna vez, es la biblioteca. Así como ustedes tienen la biblioteca ahí atrás, bueno, en mi casa siempre hubo, en alguna de las paredes, una gran biblioteca tapizada de libros. Y evidentemente, yo cuando iba de un ambiente a otro siempre convivía con esos lomos que me miraban o me invitaban a sacarlos de la biblioteca. O sea que los libros siempre estuvieron ahí, con lo cual
yo imaginé que en algún momento me iba a volcar a eso. Pero ese momento fue después, fue a partir de la primera adolescencia, de la primera juventud. Y después el hecho de, siempre supe que iba a escribir. No sabía qué iba a hacer con mi escritura, pero siempre supe que iba a escribir, de muy chico. Esto sí, desde muy chico. Y evidentemente leer y escribir son las dos caras de la misma moneda, es el mismo acto, ¿no? No se puede leer sin escribir, no se puede escribir sin leer. Pero el hecho de haber decidido estudiar periodismo en un primer momento fue el primer acierto vocacional que me acercó a una lectura más profunda y más profesional, ya no tan amateur, si se quiere, ya no un lector tan ingenuo o inocente, ¿no? El hecho de haber estudiado periodismo ya me enseñó a leer de otra manera. Y después, ya te digo, el tema el hecho de haber editado, de haber pasado por Perfil Libros y haber trabajado de editor, el hecho de haber pasado por el taller de Abelardo Castillo, 1 año y medio, 2 años, me formó muchísimo como lector, y a partir de ahí, ese cruce entre periodismo, historia, que fue mi decisión de estudio universitario, y escritura literaria, porque yo escribía cuentos en aquel primer momento, cuajó, casi hizo como una especie de sinapsis y me dio a entender que en realidad lo que yo quería hacer era un lector profesional. ¿Y qué significa un lector profesional? Alguien que vive de leer y alguien que vive de escribir sobre sus lecturas. Y el oficio más parecido a eso que yo encontré fue el de periodista cultural o el de crítico literario. Y en ese momento se cruzaron todos mis deseos, mis necesidades creo que mis pocas virtudes, ¿no? Y dije, era esto lo que yo quería hacer. Era escribir sobre libros y que me pagaran por eso, ¿no? ¿No? O dar mi opinión sobre libros y que me pagaran por eso. Me parece, porque yo en realidad quería ser escritor, en realidad lo que quería hacer, siempre lo que quise ser fue escritor de ficciones. Y me salía, pero no era todo lo bueno o no era todo lo genial que yo ambicionaba hacer. Cuando me di cuenta de que no iba a ser Truman Capote a los 19 años, y de que iba a ser un genio de la literatura, o que no iba a ser Faulkner, o que no iba a ser, obviamente, ni Castillo, ni Fowell, ni Borges, ni Cortázar, dije, entonces si no puedo ser el mejor en esto, ¿en qué podría serlo? No sé no creo ser para nada el mejor periodista cultural o crítico literario, pero digamos que me formé para eso y creo que tampoco me fue tan mal. Hablabas de que no estabas leyendo sobre la novísima literatura argentina, no podías hablar mucho de eso. Pero ¿qué estás leyendo en este momento? ¿Qué títulos sí te interesan y sí están en tu biblioteca ahora? Bueno, sí, leo mucho por trabajo, esa es la verdad. Este último año y medio estuve leyendo mucho cuento estadounidense, mucho cuento argentino, mucho Borges y mucho Cortázar, porque son los 4 talleres que doy habitualmente, junto al Abelardo Castillo que dimos con Gonzalo Garcés, por el cual también estuve releyendo mucho todo eso. Y releyendo también todos los títulos que, como vos bien mencionaste, mes a mes leemos en el Círculo de Lectores del Zahir, desde Bolaño a Javier Marías hasta Carson McCullers, Truman Capote, Manuel Puig, digamos. Entonces, esas fueron todas las lecturas de mi año. Ahora, ¿qué hay en mi mesa de luz, por decirlo de esa manera, digamos? O en tu ebook. No, soy un lector viejo, soy muy analógico, soy un lector de papel. Soy como ustedes. No sé si ustedes quizá leen el ebook, pero se ve mucho papel ahí atrás. Sí, Yo estoy rodeado de papel. Estoy rodeado de papel. Y en mi mesa de luz está, bueno, estoy releyendo mi traducción de los cuentos de Vila Cater, que salió la semana pasada, La belleza de aquellos años, básicamente para ver si hay erratas, y ya encontré unas cuantas, con lo cual quisiera incorporarlas para la segunda edición, si es que la hay. Estoy leyendo un libro magnífico, este sí que es una novedad, aunque es un libro viejo en realidad, porque es una compilación, pero es un libro que salió el mes pasado, que precisamente se llama La ola que lee, y son los artículos y las reseñas de César Aira desde 1981 hasta el 2010. Acá encontré ensayos honestísimos, brutales, de una inteligencia lacerante, de una inteligencia que duele leer, y que al mismo tiempo muchos autores le debe haber dolido leer las cosas que Aira opinaba sobre sus libros, porque venía hace muchos
años buscando ensayos de Aira que no habían sido recogidos en libro y que circulaban en fotocopias por ahí, donde hay unas opiniones tremendas sobre Piglia, o sea, donde Aira todavía era el lector brutal que publicaba en medios opiniones muy sinceras sobre la literatura argentina. Él estaba leyendo a sus contemporáneos. Bueno, uno acá entiende, más allá de sus más de 100 novelas, entiende por qué Aira es Aira, y es lo más parecido a Borges que tenemos en la literatura argentina. Porque es un lector alucinante, una máquina de hacer, una máquina de interconectar referencias y lecturas, un tipo cultísimo y al mismo tiempo un escritor habilísimo. Es una inteligencia en acto. Me hace acordar a los grandes libros de ensayos que leí a lo largo de mi vida, desde Susan Sontag hasta Roland Barthes. Cuando lees a alguien y decís, ¿cómo se le pudo ocurrir algo así? Bueno, a Ira en este libro, en la ola que lee, le pasa eso. Y después tengo libros, 4 libros más en mi mesa de luz, que son las lecturas que van a seguir inmediatamente después. Otra reflexión sobre libros, en este caso, de Edgardo Kosarinsky, Los libros y la calle, un autor que quiero muchísimo, uno de los grandes escritores de la literatura argentina que tenemos vivo. Aún hay que disfrutarlo mucho a Edgardo, es un gran escritor, un gran escritor. Y es un ensayo sobre su vida como lector también. Mirá vos, esto no lo armé, están acá, los agarré de acá. Tengo otro libro que me compré y ni siquiera abrí todavía, que se llama Lector Voraz, de Robert Gottlieb, que fue uno de los grandes editores americanos del siglo XX, el editor de John Cheever, ni más ni menos, entre muchos otros, que es precisamente una historia de su vida como editor y como lector. Se llama Lector Voraz. El mejor libro del año según el Washington Post, pero creo que fue del año pasado. O sea que acá ves que son 3 libros de lectores sobre libros, ¿no? Una cosa muy rara. O sea, agarrélo y me di cuenta después de que se lo estaba contando, de que son 3 libros de escritores, pero que escriben sobre sus lecturas. Y finalmente esta maravilla, que también acaba de aparecer en Páginas de Espuma, que son los cuentos completos de Kate Chopin, que es una autora que yo leí hace muchos años, cuentos de ella, y que era prácticamente imposible de conseguir sus relatos. Y Páginas de Espuma los publicó hace muy poquito en España, y bueno, importaron algunos libros. Kate Chopin es una gran, gran autora, secreta, casi olvidada de la literatura estadounidense, que yo compilé sus cuentos en unas antologías que hice en 2003-2004, llamaron Cuentos breves para leer en el colectivo. En esos libros había cuentos de Kate Chopin que yo había conseguido en ediciones rarísimas, buscándolo mucho. Bueno, ahora se la puede leer. Y que es un libro maldito de la literatura argentina, que todavía no leí, y del cual escuché hablar muchísimo, se llama Plástico Cruel, que también durante muchos años circuló en fotocopias, en ediciones piratas, y que acaba de ser reeditado por una editorial que se llama Dagas del Sur. No sé quiénes son, pero volvieron a sacar toda la obra de José Sbarra. Es un escritor, uno de los escritores malditos de la literatura argentina. Plástico Cruel. Una novela, si mal no recuerdo, de los años 90, sí, del año 92, que tampoco se conseguía. O sea, tengo grandes lecturas por delante, muchas grandes lecturas por delante, pero como verás, ninguna es de novísima literatura argentina, ¿no? Ninguna de ellas. Se ve que mis intereses andan por otros lados. Maxi, mencionaste que te lo iba a mencionar yo también, Cuentos breves para leer en el colectivo, esa antología de cuentos que un poco editaste, curaste, y yo te quería proponer un juego, Atravesados por la pandemia. ¿Cuáles serían los 2 o 3 o 4 o un cuento para sobrevivir a la pandemia? No sé si hay uno solo. La verdad es que cualquiera de estos libros que te acabo de mencionar servirían para, pero déjame, no quiero, bueno, es inevitable, pero déjame hacer una autorreferencia, ya que estamos acá, porque soy la persona que más tengo a mano. Dale. Mira, en este libro, En la belleza de aquellos años,
que fue mi trabajo de la pandemia, por eso me hiciste acordar con la pregunta. O sea, mi trabajo de la pandemia fue, entre tantos otros, pero sobre todo uno. Cuando me acuerde dentro de 10, 15, 20 años y sigo viviendo, ¿qué hice en aquel año maldito del 2020 de la pandemia? Bueno, fue seleccionar y traducir este libro. Fue un trabajo que me ocupó durante todo el primer año de la pandemia. Y hay uno de los, son 7 cuentos, 7 relatos largos. Hay uno de los cuentos que creo yo que cualquiera que lo lea va a tener la sensación de esperanza y de alivio, y si se quiere, de belleza necesaria para levantar un poco la cabeza por fuera de la situación en la que estamos viviendo. Y es el que le da el título al libro, que se llama La belleza de aquellos años, o The Ancient Beauty, como es el título original. Y es un largo relato de Willa Cather, donde se narra la biografía de una mujer excelsa, de una mujer maravillosa. Es el recuerdo de una persona que la conoció, y donde se narra precisamente un mundo perdido, un mundo de elegancia, de sofisticación, de cultura y de belleza, que ya para cuando transcurre esta historia, que es a principios del siglo XX, ya no existe, ¿no? Que es el mundo de fines del siglo XIX. Y esa añoranza de un mundo que ya no está, probablemente sí, y la proyección de qué hacer con eso hacia el futuro, tal vez a alguien le sirva para, yo te digo, tomar una larga inspiración y superar este momento tan difícil que todos estamos viviendo. Maxi, te agradecemos muchísimo el paso por el Club de Lectura. Gracias a ustedes, gracias. Muchísimas gracias, Maxi. Un placer hablar con vos de libros, y bueno, nos llevamos esta recomendación para tomar aire. Muy buenas las preguntas, y bueno, muy amables por la invitación, y bueno, a seguir leyendo. Así es. A seguir Beso leyendo. grande. Chao, chao. Hasta la próxima.